En tiempos del Antiguo Testamento le hizo el Señor el llamado a Gedeón como juez de Israel. Y a decir verdad, Gedeón nació del amor de Dios por su pueblo, de una época donde el pueblo de Israel se encontraba pasando por sufrimientos por causa de haberse alejado del Señor. Dice la palabra que el pueblo de Israel hizo lo malo a los ojos del Señor, por lo tanto Dios les dio la espalda. Porque como muchas veces nos ha enseñado el Señor que si lo buscamos de todo corazón, Él se acerca a nosotros. Él ve por nosotros, Él cuida por nosotros, pero si nosotros no lo dejamos que Él intervenga, si nosotros no le permitimos que obre en nuestra vida, que guíe nuestros pasos, Él tampoco nos va a obligar. Encontramos en este pasaje que los enemigos eran tan crueles, los madianitas y los amalecitas, que los israelitas tuvieron que hacer escondites en los montes, cuevas. Dios los había hecho libres, pero habían dejado que los volvieran a ser esclavos en sus propias tierras, después de Dios haberles entregado todo, tierras, bendiciones, oro, ganado, todo lo que necesitaban. Tan es así que los enemigos venían como langostas, como una plaga, a acabar con todo, a devastarlo todo. Cada vez que los israelitas hacían algo para prosperar, para proveer para sus necesidades, los de Amalek y Madián de una vez venían y los atacaban. Imagínense ustedes trabajando fuertemente para salir adelante y que otro llegue a pisotear lo que ustedes están haciendo. Que ustedes estén trabajando por un sueño y alguien venga a crearles mala atmósfera, a hablar mal de ustedes, a inventarse en cosas, a hacer cizaña y aparte de eso a robarles todo. Entonces, trabajando al sol y al agua para esperar una cosecha, para que al momento de la cosecha los enemigos vengan, esos que no disfrutan viendo feliz a otros, sino viéndolos mal, vengan y acaben con todo. Dice la palabra que lo destruían todo, destruían sus cosechas, empobreciendo en gran manera a Israel. Se llevaban su ganado, las ovejas, y los dejaban sin alimento, los dejaban mano tras mano. Llegaban en manadas y no se iban hasta dejarlo todo destruido. Los tenían aguantando hambre después de tenerlo todo en gran abundancia. Lo más cruel es que todo esto que estaban viviendo era por causa de haberse apartado del Señor, por causa de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y llevaban 7 años ya repitiendo esta situación. Pero cuando los israelitas volvieron su mirada al Señor, cuando clamaron a Él por causa de todas estas injusticias que estaban viviendo, por causa de toda esta maldad que estaban viendo en sus vidas, el Señor les envió un profeta, un vocero, un ángel, a recordarles de dónde Dios los había sacado, de la esclavitud, donde vivían cuando los encontró, y les recordó el único compromiso que Dios les había pedido cuando los sacó, cuando los hizo libres, y era que no le rindieran culto a nadie diferente a Él, que su corazón debía estar entregado solamente al Señor, su confianza, su fe solamente en el Señor. Pero estos habían hecho todo lo contrario. Y allí, cuando ellos elevaron una oración al Señor, dice la palabra que el Señor envió a este ángel a buscar a Gedeón con el propósito de usarlo para liberar a su pueblo. Pero lo encontró escondido, trillando el trigo, dice la palabra, en el fondo de un lagar, para esconder el trigo de los enemigos. Y 2 frases expresó el ángel cuando estuvo frente a Gedeón. Le dijo: guerrero valiente. Y lo segundo fue: Dios está contigo. Pero si miramos estas 2 cosas, no era precisamente lo que estaba sucediendo. Primero, no era un valiente porque estaba escondido. Y segundo, como le dijo Gedeón, ¿cómo así que Dios está con nosotros? Entonces, ¿qué son todas estas situaciones que estamos viviendo? ¿Por qué? Lo que no entendía en el momento era que era por causa de ellos mismos. Pero si miramos, ninguna de estas 2 cosas era lo que literalmente o físicamente estaba sucediendo, porque primero Gedeón estaba escondido. Y segundo, claramente dice la palabra que Dios no estaba con ellos, no porque Dios no quisiera estar, sino porque ellos no quisieron rendirse al Señor. Pero, y esto es otro gran pero, cuando nosotros en medio de estas situaciones, así sea por error nuestro, hasta cuando le fallamos al Señor, decidimos nuevamente elevar una oración a Él de todo corazón, todo el panorama empieza a cambiar. De manera que según lo que el Señor nos enseña en Jueces 6, Dios no habla conforme al panorama, no habla conforme nosotros nos vemos, Dios no ve como ven nuestros ojos. Cuando es Dios quien empieza a tomar lugar en nosotros, a partir de ese momento, ya nosotros no somos los débiles que podemos ver, ya que ahora es Dios el Todopoderoso quien toma control de nuestras debilidades, miedos, inseguridades. De ahí que el Señor le dice a Gedeón: guerrero valiente, no por lo que Gedeón era en ese momento, sino por lo que es Dios. Dios es valiente, Dios es el valor, y eso era lo que Dios venía a hacer en Gedeón.
En ese mismo instante cambió todo. Y claro, Dios pudo haberse apartado de su pueblo, pero por causa de la oración, también Dios desde ese mismo instante ya estaba con ellos. Cuando el ángel le dijo a Gedeón, Dios está contigo, era porque a partir de ese momento Dios había vuelto a tomar control. Dios estaba respondiendo una oración. Con esto entendemos que en el mismo momento en que rendimos a Dios todo, también todo toma un nuevo rumbo, cambia la situación. Dios muestra la perspectiva que tiene de nosotros, activa su propósito para con nosotros cuando inmediatamente Él toma el lugar, porque le permitimos a Él que tome nuestro lugar, el lugar donde a veces nosotros nos sentamos, el lugar donde colocamos algunos diosesillos, el lugar donde nosotros sentamos todo aquello en lo que confiamos, lo levantamos, lo quitamos, decimos definitivamente esto ya no va más, ahorita necesito a Dios. Entonces Dios se sienta en su trono, Dios se establece en nuestra mente, en nuestro corazón y todo, absolutamente todo tiene que cambiar. Y así como con Gedeón, el Señor viene a decirte, guerrera valiente, guerrero valiente, yo soy quien te envía a rescatarlo todo, no solamente lo que es tuyo, sino aquello que le pertenece también a los tuyos. Ve porque yo estaré contigo. Yo mismo iré contigo para destruir absolutamente todos tus enemigos, todo aquello que hasta ahora se ha interpuesto entre tú y yo, entre tú y tu bendición, entre tú y la promesa, entre tú y mi propósito en ti. Muchas bendiciones.